Bienvenidos a la actividad de capacitación, mantenimiento básico de equipo de cómputo. En esta ocasión vamos a abordar lo que es el tema número 2, que son las partes elementales de una computadora. Este tema número 2 se divide en tres partes. 2.1, partes que integran una computadora. 2.2, normas básicas de trabajo para el uso correcto del equipo de cómputo. 2.3, dispositivos de protección de equipo de cómputo. En el subtema 2.1, partes que integran una computadora, tenemos que una computadora está compuesta por partes mecánicas y electrónicas, las cuales en conjunto la hacen funcionar. Cada parte de la computadora recibe un nombre específico de acuerdo con la función que desempeña. Las computadoras son máquinas electrónicas que realizan cálculos a partir de un conjunto de instrucciones que funciona gracias a la combinación de elementos físicos y programas informáticos, incluyendo un sistema operativo. El interior de una computadora varía de un modelo a otro, ya que hay computadoras portátiles o de escritorio. Dentro de lo que es la computadora, nosotros vamos a encontrar las partes internas de una computadora. Vamos a encontrar lo que es la tarjeta madre, vamos a encontrar una fuente de alimentación o fuente de poder, vamos a encontrar lo que es el procesador o CPU, vamos a encontrar lo que es los módulos de memoria RAM, vamos a encontrar la unidad óptica, el disco duro, el disipador de calor, ventilador y tarjetas de expansión, ¿sí? Y aquí en la parte central podemos ver lo que es el gabinete o la torre del CPU. En esta parte de aquí se van a albergar todos estos componentes. Todos estos componentes van a ir ordenados de tal manera que nos permita realizar lo que es el funcionamiento de el microprocesador en conjunto con la tarjeta madre. Dentro de lo que son las partes externas de una computadora tenemos las siguientes. Tenemos lo que es el monitor, tenemos la unidad del sistema que es el gabinete o la torre donde va el CPU. Luego vamos a encontrar lo que es un teclado, un ratón y unas bocinas. A grandes rasgos, estos son los elementos que forman una computadora, ¿sí? Partes externas y partes internas. Las partes internas van a ir alojadas en el gabinete y las partes externas van en la parte exterior del gabinete. Dentro de ese gabinete nosotros tenemos una parte muy importante. Esa parte muy importante es la tarjeta madre, conocida también como placa principal, placa madre o tarjeta madre, motherboard o mainboard. Es la principal placa de circuito impreso de la computadora. Contiene rutas eléctricas o buses que permiten el desplazamiento de los datos entre los diversos componentes de una computadora. Todas las partes de una computadora se conectan de una forma u otra con la placa base. La tarjeta madre alberga varios componentes importantes como la unidad central de procesamiento que es el CPU o el procesador, la memoria de acceso aleatorio que es la RAM, el chip del sistema básico de entrada y salida que es el BIOS, así como otros chips y circuitos. También contiene conectores internos y externos, ranuras de expansión, zócalos o sockets y diversos puertos. Las tarjetas madre se fabrican en diferentes tamaños, ¿sí? Aquí podemos observar
varios tamaños de tarjetas madre. Entonces tenemos el ATX. El ATX es el estándar. Es un estándar en el cual casi la mayoría de las computadoras traen este tamaño de placa madre. Tenemos lo que es la placa EATX, tenemos la placa micro ATX y la placa mini ITX. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, pues el tamaño es lo que las diferencia, ¿sí? Y a grandes rasgos, pues la cantidad de slots o ranuras donde nosotros vamos a conectar eh, diferentes tipos de tarjetas. ¿Sí? Aquí en esta imagen podemos observar las medidas y dimensiones de las tarjetas ATX. ¿Sí? Podemos observar que la tarjeta ATX, la estándar, es de 30.5 centímetros por 24.4 centímetros. Y la placa madre más pequeña es la mini, la micro ATX, que es de 24.4 centímetros por 24.4 centímetros. En la placa madre o la tarjeta madre nosotros vamos a encontrar, vamos a ver lo que son a checar sus partes, las partes más importantes de una tarjeta madre. Nosotros tenemos los conectores de alimentación, es esta parte que está mostrada aquí en la imagen. Tenemos las ranuras de la memoria. Estas ranuras se llaman también slots. Tenemos el zócalo del procesador, donde va montado propiamente el procesador. Tenemos los conectores SATA, donde vamos a conectar los discos duros o las unidades ópticas. Tenemos lo que es una batería que va a permitir que se almacene información en la BIOS. Aquí tenemos el chip de la BIOS para poder llevar una coordinación de los dispositivos de entrada y de salida. Luego tenemos lo que son los puertos PCI. Tenemos diferentes tamaños de diferentes puertos PCI. Estos nos van a servir para conectar diferentes tipos de tarjetas. Luego tenemos lo que son los puertos USB, que están en esta parte de aquí. Luego tenemos el conector de red RJ45, que está en esta parte de aquí, es donde nosotros vamos a conectar el cable para podernos conectar a internet de forma cableada. Luego tenemos lo que es la tarjeta de audio, esta parte de aquí. Luego tenemos un puerto paralelo, luego tenemos un puerto VGA, donde vamos a conectar nuestro monitor. De hecho hay dos puertos VGA, uno es de un tipo y el otro es de otro tipo. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, estas son las partes en las que se divide la tarjeta madre. Luego, dentro de esa tarjeta madre nosotros vamos a encontrar unos dispositivos muy importantes. ¿Sí? A continuación los vamos a analizar. Tenemos lo que es la memoria de acceso aleatorio, que es la RAM. La memoria de acceso aleatorio, llamada también RAM, Random Access Memory, es el componente donde se almacenan temporalmente los datos y programas utilizados por la CPU. La RAM es una memoria volátil, es decir, su contenido se borra cuando se apaga la computadora, y se le llama de acceso aleatorio porque no es necesario seguir un orden estricto para utilizar la información que almacena. Esto hace que su contenido pueda ser escrito o leído muy rápidamente por la CPU. Y aquí podemos observar una imagen de la memoria de acceso aleatorio que es la RAM. Luego vamos a tener lo que es seguimos hablando de la memoria RAM, que nos dice que
Los módulos de RAM se insertan en las ranuras de memoria que tiene la tarjeta madre. Una mayor cantidad de RAM mejora el rendimiento del sistema, ya que permite almacenar en ella más información. La cantidad máxima de memoria RAM está limitada por las características de la tarjeta madre y de la CPU. Entonces, va a depender la cantidad de memoria que nosotros tengamos instalada en la computadora, va a depender de las características que tenga la tarjeta madre y del CPU o el procesador. Luego tenemos la unidad de disco duro HDD. Este componente es el principal dispositivo de almacenamiento de una computadora, ya que contiene el sistema operativo y las aplicaciones informáticas. También se utiliza para almacenar otros datos, música, videos, fotos, etc. Los discos duros tradicionales utilizan tecnología de almacenamiento magnético, ya que en su interior existen platos magnéticos en los que se graba la información. Estos giran a gran velocidad y los datos son escritos o leídos por medio de los llamados cabezales. Y aquí en la imagen tenemos la representación de cómo es un disco duro tradicional. Luego tenemos lo que es la unidad de estado sólido. Esta unidad de estado sólido hace la misma función que el disco duro tradicional. Sus siglas son SSD. La unidad de estado sólido o SSD, Solid State Drive, es la nueva tecnología que actualmente está reemplazando a los discos duros tradicionales, ya que utilizan elementos semiconductores para almacenar la información. Los SSD no tienen partes móviles, utilizan menos energía, no producen ruido y son menos sensibles a los golpes. Una ventaja muy importante con respecto a los discos duros tradicionales es que la escritura y el acceso a los datos es mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un disco duro tradicional y hacemos el cambio a una unidad de estado sólido, nuestra computadora va a funcionar de mucho mejor manera de como la teníamos con el disco duro tradicional. Luego tenemos las tarjetas de red o llamadas también NIC, también llamada placa de red, adaptador de red o simplemente NIC, Network Interface Card. Permite conectar la computadora a una red informática. Dependiendo del tipo de tarjeta de red que se use, la conexión se puede realizar ya sea mediante cables de red o de forma inalámbrica. Wireless, como lo conocemos. ¿Sí? Aquí en la imagen tenemos la representación de estas tarjetas de red. Tenemos una tarjeta de red para conectar de forma cableada y tenemos estas dos tarjetas que se conectan de forma inalámbrica. Una tarjeta va interna en el CPU, en el gabinete del CPU, y la otra la podemos conectar vía USB. Luego tenemos la tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es un dispositivo que permite la entrada o salida de información en forma de sonido bajo el control de un programa informático, permitiendo escuchar o editar contenidos multimedia como películas, música, video, juegos, etc. ¿Sí? Y aquí tenemos la imagen de una tarjeta de sonido, aunque les puedo comentar que muchas tarjetas madre ya traen incluida la tarjeta de sonido. Luego tenemos lo que es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación o la fuente de poder provee de energía a la computadora. Generalmente la computadora trabaja con corriente continua, ¿sí? Entonces esta fuente de alimentación va a convertir la corriente alterna a corriente continua, ¿sí? La mayoría de los componentes de la computadora pues funcionan con corriente continua. Lo que hace esta fuente de alimentación es convertir
cambia de corriente alterna a corriente directa. Las fuentes de poder tienen varios conectores para alimentar los componentes y los diversos puertos de la tarjeta madre. Bueno, eso es en cuanto a los elementos más importantes que van conectados a la tarjeta madre. Tenemos también lo que son los periféricos de entrada y salida. No es otra cosa más que dispositivos auxiliares independientes mediante los cuales las computadoras se comunican con el exterior. Son importantes ya que permiten tanto introducir como obtener datos. Se conectan a puertos específicos usando cables o también de forma inalámbrica. ¿Sí? Podemos encontrar, esto quiere decir que podemos encontrar podemos encontrar ratones, podemos encontrar teclados de forma inalámbrica. Se pueden clasificar en periféricos de entrada o salida, de almacenamiento o de comunicación. Tenemos que los más utilizados en una computadora son el teclado, el ratón, el monitor, la impresora y el altavoz o bocinas. Eso es en cuanto a los periféricos. Pasamos al punto 2.2, que son las normas básicas de trabajo para el uso correcto del equipo de cómputo. Bueno, nosotros normalmente sin saber a veces cometemos errores al utilizar nuestra computadora. Muchas veces las cosas más sencillas pueden ocasionar los peores daños para los componentes de nuestro equipo de cómputo. Por esto se requieren ciertos cuidados que debemos tener al utilizar la computadora, ya sea de escritorio o portátil. Y tenemos como número 1 las recomendaciones. Las recomendaciones para el uso correcto de computadoras de escritorio. Para iniciar con los cuidados básicos de la computadora, de sus piezas principales, debemos de observar el CPU, el monitor, el teclado, el ratón, bocinas y gabinete. Pasamos con las normas básicas, ¿no?, de trabajo de trabajo para poder utilizar adecuadamente los monitores. Bueno, tenemos que no debemos limpiarlo con paños húmedos, ya que cualquier monitor puede dañarse leve o gravemente. En su lugar, debemos utilizar productos especiales para su limpieza, que contenga productos volátiles para aflojar y franelas suaves para remover y no rayar. No debemos desconectar el monitor, ya sea de la conexión a electricidad o de la salida VGA, mientras la CPU está encendida. Esto podría dañar tanto el monitor como la torre del CPU. Es muy importante tener el monitor conectado a tierra para evitar que las descargas eléctricas generen inconvenientes. Jamás deberá entrar en contacto algún líquido con el monitor mientras éste esté encendido. No se deberá tener cerca del monitor ningún dispositivo magnético, a excepción de los parlantes o las bocinas. Bajo ningún concepto se debe abrir un monitor. Un monitor para el usuario no tiene ninguna pieza útil. ¿Sí? Bueno, pasamos a lo que es las recomendaciones para el teclado. Dentro de lo que es el teclado, bueno, no se debe de comer o beber encima del teclado, ya que debe estar limpio para poder funcionar correctamente. Suele suceder que a veces se nos llega a caer el café, ¿sí?, o residuos de comida que van a dañar el teclado. ¿Sí? En la imagen podemos observar
el derrame de café en un teclado. ¿Sí? No es recomendable limpiarlo con cualquier cosa húmeda. Los teclados se limpian con pequeñas aspiradoras para absorber el polvo. Generalmente en los teclados, entre tecla y tecla, es en donde penetra más el polvo. No se deben golpear, ya que son frágiles. Hay que tener en cuenta que el teclado está hecho de muchas piezas pequeñas, por lo que la fuerza a utilizarlo deberá ser moderada. Evite desconectar el teclado mientras está conectado al CPU encendido, ya que cualquier voltaje inesperado podría hacer que funcione mal o dejarlo inoperativo. Es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado al utilizar el teclado. En ocasiones se nos ha llegado a caer el teclado y luego ya no sirve, ¿no? Sí, entonces debemos de tener mucho cuidado. Igual cuando nosotros quieramos reemplazar el teclado, debemos de desconectarlo, pero con el equipo apagado. ¿Sí? Y ya una vez instalado el otro teclado, podemos encender el equipo. Pasamos a las recomendaciones del uso del ratón o el mouse. Bueno, está prohibido mojarlo, prohibido golpearlo, esto porque contiene piezas muy pequeñas y propensas a dejar de operar, ya que están prácticamente al descubierto. Es recomendable utilizar un pad, que es una especie de alfombra para el mouse, que permite un mejor manejo del mismo y evita irregularidades. Es muy importante cuidar nuestro ratón. Igual, de la misma manera que el teclado, si nosotros cambiamos o deseamos cambiar el mouse, debemos de apagar el equipo previamente, conectar el ratón y volver a encender el equipo. No se vale que estando el equipo encendido nosotros cambiemos de ratón. ¿Por qué? Porque se puede dañar el equipo o podemos dañar el ratón. Luego tenemos lo que son las bocinas o sistema de audio. No debemos de jalar las bocinas o los cables, ya que muchas veces están apenas soldadas y pueden desprenderse, lo que puede ocasionar que funcionen de una manera o de una forma inadecuada. No debemos de utilizarlos todo el tiempo con el volumen al máximo, ya que se deterioran con mayor rapidez y puede ser molesto para los compañeros de trabajo. Ahora pasamos con lo que es el gabinete del CPU o la torre, como muchos la conocemos. Debemos de evitar abrirlo, moverlo y tenerlo en espacios reducidos, con bajo caudal o movimiento de aire, el cual es necesario para la correcta refrigeración del equipo. Lo mejor es tenerla en un lugar semi elevado. Debemos de apagarla correctamente, ya que si queremos que el disco duro dure lo suficiente, debemos evitar que éste sea bruscamente desalimentado o correremos el riesgo de comenzar a deteriorarlo. Es importante apagar de manera correcta el CPU para evitar cualquier daño. Debemos de evitar colocar objetos magnéticos tales como teléfonos, parlantes grandes o bocinas grandes o imanes muy cerca del CPU, porque no queremos dañar ninguno de sus pequeños componentes. Debemos de apagar el equipo cuando no se vaya a usar por periodos prolongados de tiempo, y si es posible debe cubrirse con alguna manta o cobertor de nylon. Para limpiar el equipo por fuera se usa un paño seco, franela o algodón para remover el polvo,
La PC tiene que estar apagada durante esta maniobra. Debemos de evitar fumar sobre el equipo. Es muy importante el alquitrán de los cigarrillos. Puede provocar tanto suciedad como daños a las partes más pequeñas del CPU. Debemos de evitar apoyar cosas encima, ya que no tiene la firmeza de una mesa. Debemos tener una conexión a tierra para evitar problemas con las descargas eléctricas. Es recomendable no abrir el equipo si no se sabe lo que es una pulsera antiestática, ya que nosotros mismos podríamos dañar cualquiera de los pequeños componentes, transfiriendo cualquier carga eléctrica a través de nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos los conocimientos, vamos a poder abrirlo. Pero si no tenemos los conocimientos para abrirlo, pues ni meternos en problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos llegar a dañar los componentes de ese CPU con la descarga de energía eléctrica. Bueno, eso es en cuanto a las recomendaciones para computadoras de escritorio. Ahora pasamos al punto número 2, a las recomendaciones para el uso correcto de computadoras portátiles. Para el cuidado de las computadoras portátiles o laptop es necesario que se cumplan algunos de los siguientes puntos. Esto garantizará el funcionamiento y durabilidad del equipo, prolongando su rendimiento. Entre las recomendaciones nosotros tenemos las siguientes. Si el equipo no va a ser utilizado por un tiempo, se recomienda que se guarde en un lugar fresco y seco, con carga suficiente, aproximadamente 40% de carga. Cuando el equipo se transporte en un automóvil, se debe de colocar de tal forma que no caiga. En caso de que frenemos repentinamente, pues no hay riesgo, ¿no?, de que se llegue a caer la computadora. No mueva su laptop cuando se encuentra encendida o en modo de suspensión, ya que el disco duro del equipo sigue funcionando y algún movimiento brusco puede dañar los componentes y provocar pérdida de información o hasta afectar la operación del equipo. Debemos de reducir el brillo de la pantalla. El equipo gasta menos energía, además de dañar menos la vista. Para aumentar la vida útil de la batería de la laptop es recomendable extraerla si se va a utilizar enchufada a la corriente. Asimismo, no debe descargarse totalmente. Si la batería estará puesta y conectada a la corriente, deberá de monitorear la carga para desenchufar el conector de corriente y evitar que se vicie la pila. Debemos de estar alertas cuando nuestro equipo se esté cargando la batería, para que cuando la batería llegue al 100% desconectarla para evitar daños a la batería. Cuando el equipo ya terminó de ser utilizado, apáguelo y no lo deje conectado a la corriente por largos periodos de tiempo. Esto evitará que la pila se dañe. Para evitar caídas del equipo, colóquela en un lugar de trabajo seguro, asegurándose además de que se puede ventilar de forma adecuada. Mantenga limpio el equipo. La mejor manera de hacerlo es pasando un pincel o brocha de cerdas suaves sobre el teclado o utilizar paños de limpieza secos. No apoye elementos de peso sobre la tapa o el teclado. Evite tener cerca recipientes con líquidos o comida, ya que podrían derramarse. Es lo que comentábamos hace un rato, ¿no?, en el equipo de cómputo de escritorio, que no es recomendable que nosotros estemos tomando nuestro café encima del equipo.
Se recomienda adquirir una maleta especial para trasladar la laptop y asegurarse de que sola esta sea la que vaya en la misma. ¿Sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la computadora debe de ir solita en un maletín. No enrollar el cable de corriente alrededor del adaptador. Debemos hacerlo por separado, utilizando la cinta de velero que viene con él, o si no viene incluido, enrollar sin hacer doblez que pudiera afectar el cable. Bueno, ahora pasamos a lo que es el punto 2.3, dispositivos de protección de equipo de cómputo. Existen en el mercado equipos que protegen a las computadoras contra los problemas de variación de voltaje. Entre estos tenemos los reguladores, los supresores de picos y los equipos de corriente ininterrumpida, que son los no break. Además del uso de estos equipos auxiliares, existen requerimientos del equipo de cómputo para poder ser conectados adecuadamente a la energía eléctrica. ¿Sí? En esta imagen podemos observar un supresor de picos, un no break y un regulador. Dentro de lo que son los requerimientos eléctricos del equipo de cómputo para su óptimo funcionamiento, tenemos que la computadora debe de estar cerca de una toma de corriente con descarga a tierra física. El voltaje que debe tener el flujo eléctrico es por lo general de 115 a 120 volts. Entonces nosotros tenemos en esta imagen un contacto en donde se está representando lo que es los cables, el cable del neutro, el cable de positivo o la corriente y el cable de tierra física. Vemos que es el receptáculo de forma redonda, y aquí podemos ver la clavija en donde claramente nos está indicando que esta pata debe de ir conectada a tierra física. Es importante que como parte de la instalación eléctrica contemos con un regulador de energía. Se debe de verificar que los tomacorrientes o contactos estén en buen estado, que sus partes estén bien ensambladas y se conecten firmemente. No se deben de utilizar adaptadores de corriente eléctrica. ¿Sí? Aquí tenemos en la imagen lo que es un adaptador de corriente eléctrica que no se debe de utilizar. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan esta parte de aquí debe de ir conectada a tierra física. ¿Sí? Pero como más se utiliza así tal cual como viene, pues la tierra física nunca va a estar conectada correctamente. ¿Sí? Y aparte, este tipo de adaptadores se calientan demasiado, ¿sí? Y pueden provocar algún incidente. Tampoco se deben de sobrecargar los contactos o tomacorrientes. Cuando se desconecte el equipo de un tomacorriente no se debe jalar de los cables, debe desconectarse desde la clavija. Se debe apagar el equipo en secuencia para que no se dañe. Dentro de lo que es el regulador, ¿para qué nos va a servir? El regulador impide que las variaciones de la corriente eléctrica que existen en las líneas de energía eléctrica, luz alta o luz baja, dañen cualquier parte de la computadora. Su funcionamiento es básico, reciben la corriente eléctrica y la filtran para evitar que el voltaje rebase los 110 volts. A su vez compensan los valores de electricidad que se encuentren por debajo del estándar. ¿Sí? De ahí su nombre, ¿no? Va a realizar lo que es la regulación
la regulación de la corriente eléctrica y va a impedir las variaciones, va a ser una barrera contra las variaciones de corriente. Luego tenemos lo que es los supresores de picos. Para entender un poco, los picos del supresor son el aumento de voltaje que dura muy poco tiempo. Son los más comunes en las redes de energía eléctrica. ¿Sí? Los picos y las descargas de voltaje son dos problemas frecuentes porque ambos pueden dañar ciertos componentes de la computadora. Estos son más dañinos que las fallas de corriente debido a que pueden destruir los circuitos que hacen trabajar al disco duro, la tarjeta madre o los dispositivos que estén conectados a la computadora. Y por último encontramos lo que es el no break. Los no break son sistemas de alimentación de energía ininterrumpida cuyo objetivo es que los aparatos no sufran de un corte repentino de energía que pueda dañar sus circuitos internamente, brindando una batería de respaldo por un tiempo muy limitado para poder guardar información importante o hacer un correcto apagado. Y pues con esto terminamos lo que es el tema número 2, referente a las partes elementales de una computadora. Los espero en el siguiente video con el tema número 3. Gracias por su atención.